El profesor Carlos Cuentas tenía sus reflexiones astrológicas dormidas, pero las estamos volviendo a despertar. Profe, un gusto volverlo a saludar y volver a hablar acerca de estos temas de alquimia, de astrología, de cábala. ¿Por qué estamos volviendo a hacer este tipo de encuentros y qué es lo que queremos lograr? Y sobre todo, qué felicidad de parte mía y de parte de todos los oyentes amantes de estas ciencias. Hola Nuria, qué alegría volver a hablar de estos temas. Pues la verdad es que reflexiones astrológicas incluyen cábala, astrología y el conocimiento integral. Lo que se hizo en una primera parte fue como empezar a divulgar que las personas comprendieran qué tiene que ver la alquimia, la astrología y la cábala, y si están unidos o no. Y eso fue lo que quisimos hacer ahora con esta nueva reinvención, podemos decir contigo. Vamos a ver qué resultado nos da. Fenomenal. Pues, profe, comencemos hablando acerca de qué es la cábala, qué es la astrología y qué es la alquimia, porque para muchas personas pueden ser conceptos casi que etéreos, ¿no? Pueden tener como muchas invenciones dentro de su cabeza, pero si los aterrizamos, yo creo que nos puede funcionar mejor. Y en ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo que estamos viendo en pantalla, hablemos acerca de la alquimia. ¿Qué es la alquimia hoy en día, en el siglo XXI? Listo. Entonces, para poder entender la alquimia, miremos los principios que nos decían los antiguos. A nosotros desde niños nos enseñaron la química, pero no la alquimia. Y la química no tiene un contexto cotidiano para el ser humano. Entonces la alquimia trata de conectar tres elementos muy importantes, dos etapas de transformación en cada área del ser humano, ligados con elementos cabalísticos que le dan un sentido de comprensión a cada persona de cómo va cambiando su proceso personal a través de lo biológico. Es decir, se convierte en una guía de vida, es una herramienta para quien decide entrar a este mundo y entender cómo se ubican sus diferentes aspectos de vida y la transformación que tiene que hacer en ellos. Sería una comprensión porque, vamos a poner un ejemplo, cuando tú hablas de una etapa de calcinación, entonces si tú te vas al diccionario te va a decir que calcinar es poner al fuego, pero eso no te dice nada. A nivel cabalístico, la calcinación tiene que ver con una transmutación de conceptos cerrados que por medio de una observación verídica de la persona cambia sus conceptos, calcina o quema antiguas creencias y Ujú. construye nuevos conceptos. Entonces, fíjate cómo la alquimia vista desde lo cotidiano puede tener otro sentido. Ok, podríamos decir de alguna manera que es la guía que se necesita precisamente para hacer esa comprensión. Pero en esto que hemos hablado, profe, usted ha mencionado la alquimia al lado de la cábala. ¿Cómo Ujú. se juntan una con otra? ¿Qué tienen Listo. que ver la cábala y la alquimia? Ok, entonces vamos a empezar diciendo que la cábala es la comprensión de la divinidad, o de como lo queramos llamar, a través de unos instrumentos que incluyen el árbol de la vida, que es una representación de nuestro vínculo con la divinidad en diferentes momentos,
o con instrumentos como las claves del tarot. Entonces, la cábala te va a juntar conceptos espirituales para comprender la divinidad y la individualidad. Cómo nos conectamos con ese concepto de divinidad, cómo nos conectamos con la espiritualidad. Para quienes piensan que esto tiene que ver con una religión, especialmente el judaísmo, y que tiene que ver con conocimientos ocultos, ¿qué podemos decirle? Porque este concepto de pensar en lo individual y lo divino a través de una comprensión, pues no tiene mucho que ver con religión ni tiene mucho que ver específicamente con la cultura judaica o con la cultura hebrea. Digamos que la espiritualidad no tiene religión. Lo que los judíos o cualquier otra religión tienen conceptos universales que los acomodan a su visión de la vida. Quitándole un poco el tema político y conceptual, ¿De los acuerdo? elementos de la Cábala vienen desde el punto de vista de la visión judía de la espiritualidad, pero no tiene que ver con el tema de la religiosidad y con el fanatismo que se puede dar de un momento a otro, porque la espiritualidad trasciende todos estos aspectos. La espiritualidad la podemos entender como, entonces, para una persona que está empezando de cero, que es la primera vez que escucha de todos estos temas. Digamos que la espiritualidad es la comprensión de nuestra individualidad con algo superior a nosotros que nos da vínculo y sentido. Y fíjate que no estoy hablando de religión, Sí, correcto. ¿sí? Sí, estamos hablando más como de esa fuerza superior, podríamos decir. Llama la fuerza suprema, fuerza una, valor universal. Los judíos le tienen un nombre, los musulmanes otro, los hindúes otro, los cristianos otro, pero no es lo importante. Lo Ajá. importante es conectar nuestra individualidad a través de qué? De un concepto de espiritualidad. Ahí somos más grandes todos. Somos además más parejos, ¿no? Somos más iguales. Claro, porque nos lleva a comprender que aunque tenemos diferentes culturas, razas, visiones del mundo, nos une la conexión con el todo. Llámalo como lo quieras llamar. Somos parte del todo. Exactamente. Muy lindo. Y profe, bueno, ya hablamos de cábala, ya hablamos de alquimia. ¿Y la astrología qué papel juega en todo esto? La astrología, que es lo más conocido porque la gente conoce más de astrología por lo que culturalmente manejan cosas del horóscopo y todo esto. La Sí. astrología es un sistema para comprender cómo la energía del universo se conecta con el individuo. Cuando tú naces, entonces uno diría, cuando Nuria Asensio nace en un sitio específico, tiene una conexión con las personas que viven ahí, eligen una familia y eligen un proceso individual. La astrología es un mapa cósmico individual, es una huella que nos va a mostrar nuestra conexión individual con la relación de los planetas y nos va a mostrar un comportamiento. Metido dentro de la alquimia y metido dentro de la cábala, nos argumenta también, por ejemplo, a nivel de la cábala, los diferentes energías planetarias están conectadas en el árbol de la vida y desde el punto de vista alquímico, como lo vemos en la gráfica,
están conectadas con cada área del ser humano donde somos polienergéticos. Ese es el regalo de la divinidad. Cuando tú dices soy del signo Piscis, tú manejas la energía Piscis solo en un área, pero eres los 12 signos. Ese es el regalo de Dios. Y entonces esos horóscopos de esta semana para Piscis, esta semana para Aries, esta semana para Tauro, ¿cuánta veracidad pueden llegar a tener esa Mm, generalización y esa segmentación? Digamos que no tienen veracidad en el sentido de que si somos 8.000 millones de almas y pone que 3.000 sean piscianos, no todos nacieron ni el mismo día ni a la misma hora. Entonces, esos horóscopos lo que hacen es atraer la atención de las personas para que la persona medite sobre su situación y ese sea un instrumento de comprensión, pero es generalizado, porque el Ujú. horóscopo te va a hablar de la situación general. Ahorita estamos con el signo de Libra, entonces todos los que son Libra van a tener un comportamiento potencializado en cada área de su vida. Igual los que no somos Libra tenemos el signo Libra en algún lado. Entonces hay Pero una influencia. no se nos ocurre leerlo en el horóscopo porque pues no se nos ocurre que tengamos los 12 signos. Exactamente, porque nosotros le damos fuerza a la individualidad y el sol en el ser humano es su individualidad, su 75%. Entonces tú Sí. le das fuerza a tu sol en Piscis. Y como tú tienes, por poner tu ejemplo, zodiaco fijo, tu sol entra en la autoevaluación. Entonces tú revisas tus procesos emocionales y si lo juntas con la alquimia, entras en un proceso de multiplicación de procesos personales para entender tu cotidianidad. Entonces fíjate que todo se puede ir conectando. Claro, y de hecho, con lo que venías hablando hace un rato, es evidente que la astrología no se convierte tampoco en una especie de arte adivinatorio, que es lo que muchas personas creen que es el fin último de esta lectura, por ejemplo, de la carta astral. No, digamos que así lo llaman que el arte adivinatorio porque no comprenden que detrás de esto hay una técnica. O sea, Ujú. la ubicación de los planetas en el momento de tu nacimiento tiene que ver con una ubicación astronómica, que es matemática. Tiene que ver con leyes del universo, que es la ley de correspondencia. Entonces, entraría esto a ver cosas como lo que escribe el Kybalión, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esa ley de correspondencia está diciendo, Nuria Asensio nació en un país, en una ciudad, en un movimiento donde, en un momento donde los planos personales se conectaban con los planos astrológicos para llevarle comprensiones en su vida y que pudiera entender por qué eligió lo que eligió y para qué lo eligió. Entonces fíjate que Ujú. ahí no hay adivinación, hay comprensión del proceso individual. De acuerdo, pero claramente esto implica que la persona que se acerque a un astrólogo de verdad conocedor tiene que tener claro que no le van a decir, su hija se va a casar en 30 días o usted va a tener mucho dinero en 2 años, sino que lo que se le ofrece a un consultante sería más una guía y es una guía que no resulta aislada tampoco ni de la cábala ni de la alquimia. Y de hecho es casi que la herramienta de la alquimia, ¿o no? Sí, es la herramienta, pero a ver, tenemos que entender que en el universo
ponle, hay astrólogos con muchas comprensiones, hay astrólogos con visiones diferentes, hay astrólogos que les encanta ser predictivos y a la gente le gusta que le quiten el peso y utilizar al astrólogo como muleta. Entonces, Sí, dígame si me va a ganar la lotería, dígame si me voy a casar. Y si usted me lo dice, claro, usted me lo dijo y la culpa es suya si se dio o no se dio. Entonces, sí, quere- queremos quitarnos la responsabilidad y asumir nuestra vida porque una persona ve en tu carta tu información y te da tips. Entonces, sí. claro, como me lo dijo el astrólogo, tiene que ser así y solo voy a ver y me quito la responsabilidad de asumir mi vida y de procesarla. Pero es válido porque es un nivel de conciencia que cada individuo debe tener. Entonces vamos a tener por ley de correspondencia personas que necesiten ese tipo de astrólogos para su proceso evolutivo. ¿Sí? Ok, pero muy interesante, profe, porque al final hay un punto que sí me interesa subrayar y es el de hacerse responsables. El astrólogo no tiene la culpa de que las cosas salgan de una manera distinta a la que se tenían previstas. La responsabilidad sigue siendo individual. Claro, es que fíjate que si vemos la carta astral como un mapa de navegación, el que interpreta el mapa de navegación es uno cuando le dan las coordenadas. Entonces, si a Sí, ti te dicen, vamos a poner un ejemplo cualquiera, si la persona vino a trabajar convivencia de pareja, no le puede echar la culpa a la pareja de que tenga un mal estilo de convivencia. Ese es un proceso sí, individual. pues, Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y en ese ámbito, y aprovechando que tenemos abierto este mapa, ¿cómo podemos, o volver un poco al principio, cómo podemos entender qué hace entonces la alquimia en relación con la cábala y en relación, por supuesto, con la astrología para la vida de una persona normal, común y corriente? Porque la verdad es que hasta hoy eh, conozco, creo que una persona que ha hecho esa tarea de decir, venga, ¿cómo funciona la alquimia más allá de la idea histórica de conseguir la piedra que iba a convertir todos los metales en oro? Eh, y cómo puedo ver la alquimia como una herramienta eventualmente para mi vida. ¿Cómo funciona esto para una persona normal, común y corriente que se quiere acercar? listo. Entonces, vamos a empezar diciendo que si la alquimia es un proceso de transmutación, es un proceso de transmutación personal. Entonces, vamos a poner ejemplos muy concretos y vamos a ir tejiéndolo con las claves, con la astrología y con la cábala. ¿Ok? Entonces, si vamos a decir que el primer proceso de alquimia es la calcinación, va a estar conectado con la energía de Aries, va a estar conectado con la clave del emperador y con la clave de la torre. Pero Aries lo rige Marte y Sí, Marte son las determinaciones, son las acciones. Entonces, fíjate cómo lo podemos mirar. Entonces, si el ser humano quiere aplicar la calcinación en su vida cotidiana, tendrá que asumir sus propios actos para transformar su personalidad, construyendo una nueva visión de sí mismo. Ahí estamos hablando del emperador, ujú, transmutando sus creencias. Estamos hablando de la torre. Tengo que derrumbar lo que he aprendido para renacer a un nuevo estado de conciencia. Desde ahí la calcinación me lleva a quemar errores de la personalidad.
tenemos el primer Uy, paso. muy bien, muy Son bien. 12. Entonces, vamos exactamente para allá iba. Vamos a hacer digamos, un pequeño resumen para poder meter en materia a quienes no tienen, digamos, ese nivel de detalle. Y con eso lo aterrizamos un poco más. Estamos diciendo que la alquimia son 12 procesos Sí, que pueden ser entendidos también a través de los 12 signos del zodiaco, la sí, astrología, y a través de las claves del tarot, que son la cábala. exacto. Y es que, exacto, ojo, acá me parece importante, profe, que hagamos una claridad, porque habrá gente que vea las cartas del tarot ahí y diga, ¿cómo así? Pero pues esto es ¿qué? Brujería, magia. No, 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 no. Hay una corriente cabalística que es distinta de la corriente ortodoxa tradicional judía, que es la que comúnmente se conoce. Y ese paréntesis me parece importante hacerlo. ¿Por qué están ahí las claves del tarot antes de que continuemos con el siguiente proceso? ¿Y qué tiene que ver? Porque ojo, son claves, no Ok, cartas. exacto. Entonces empecemos definiendo que la cábala ortodoxa, o sea, la cábala con C, ¿sí? Que es la ortodoxa, tiene que ver con el árbol de la vida y los textos sagrados judíos. O sea, para el cabalista ortodoxo solo existe eso, la comprensión de la divinidad desde los textos judíos, desde los principios cabalísticos y desde el punto de vista de la comprensión del árbol de la vida. Ujú. Para los cabalistas modernos, vamos a hablar del cabalista con Q, ¿sí? Para Sí. diferenciarlo, la integración de herramientas como las claves del tarot y la conexión con la astrología le da un contexto de profundizar sobre su naturaleza. Entonces vamos a dar una primera definición de para qué sirven las claves del tarot. Las claves del tarot sirven para hacer un proceso de autoconciencia, trabajando elementos en el subconsciente que son activados por las imágenes que te dan una sabiduría implícita en cada clave. Entonces yo utilizo la clave del tarot para un proceso de autoconciencia, no para leerle a otros su realidad. Entonces ahí es Ok, importante ver ese concepto. claro, y ya estamos hablando, al hablar de un proceso de autoconciencia que trabaja a través de las imágenes, estamos hablando de que una persona cuando comprende los elementos del dibujo de cada una de las cartas, ya dejan de ser cartas y se convierten en claves, ¿cierto? Claro, porque es una conexión con tu espiritualidad. Entonces, por decir algo, volvamos al ejemplo del emperador. El Correcto. emperador tiene que ver con la energía de Aries, como ya lo habíamos dicho, pero tiene que ver con la individualidad, que está conectado con el asumo mi vida, tengo una visión clara de lo que tengo que hacer y tomo acción. Por eso Aries es un elemento fuego. Entonces fíjate que Ujú, aquí lo podemos conectar desde muchos puntos de vista. claro, El regente de Aries es un Marte y Marte es la determinación. Entonces sí, yo señor. tengo que determinarme a cambiar mi vida, transformando mis procesos personales. Ahí tenemos la clave 16, que es la torre, que es derrumbar conceptos viejos para renacer a través de la calcinación a nuevos procesos. Fíjate que volvemos a conectar todo. Totalmente, totalmente. Bueno, y profe, habrá quienes pregunten, ¿quién hace esa asignación de claves?
por decirlo de esa manera, a cada uno de los procesos alquímicos y a cada uno de los signos del zodiaco? ¿Cómo se hace esa asignación? Digamos que las claves fueron diseñadas estamos hablando de 2000 o 3000 años antes, ¿sí? En 1400, inclusive hay claves que aparecieron en 1200, 1300. Son los seres humanos que utilizan este instrumento para transmitirle a la humanidad elementos de autocomprensión. Se fueron perfeccionando, hay diferentes tarots, cada escuela tiene su propio tarot, pero en cada imagen hay un concepto que se quiere transmitir. Si tú ves la clave del emperador, tiene varios elementos. Es de color rojo porque nos recuerda la fuerza de Marte y la transmutación del color rojo. Marte rige a nivel de astrología médica la sangre y los músculos. Entonces aquí ya estamos viendo otras cosas. Como mi Claro. voluntad a través del ejercicio cotidiano unido a mi visión personal, que es el emperador, cambia mi realidad. Entonces fíjate que cada dibujo tiene un sentido, que lo dieron algunas personas que tienen la misión en la humanidad de transformar la conciencia. Si estuviéramos en 1500, a ti y a mí nos queman en una hoguera por hablar. Totalmente. O sea, Sí. En los años 1300, 1400 no, no vemos el mañana, de acuerdo. exactamente. Esto me parece interesante porque incluso cuando hablamos de Marte, hablamos de conocimiento de épocas antes de Cristo. Estamos hablando de compendios de información milenaria desde antes de Cristo que se terminan a lo largo del tiempo consignando como en esta representación artística que es el tarot, ¿no? Sí, lo Y que pasa es que tienes que verlo inclusive desde el punto de vista mitológico. El ser humano necesitaba una explicación para comprender su individualidad y creó la mitología, porque la mitología le ayuda a conectar su comprensión del mundo con su realidad individual. Y los mitos es una totalmente. manera de transmitir conocimiento para que las generaciones comprendan su individualidad. Completamente, los mitos fundacionales y todas las historias más allá de los griegos, porque todas las culturas tienen mitos y es importante decir. Exactamente. Profe, se nos fue el tiempo, pero volando. Entonces, eh, ¿qué le parece si para el siguiente capítulo de este podcast hablamos un poco más en detalle de ese primer proceso cabalístico, que es la calcinación? Nos vamos un poco más al detalle y le explicamos más a la gente cómo funciona. Perfecto, para mí será un placer porque digamos que construir conocimiento por etapas es iluminador para la persona. Entonces, acepto la invitación a que en el segundo podcast de esta nueva etapa de comprensiones astrológicas profundicemos concretamente en la calcinación que tiene que ver con la transformación personal y cuáles son los principios. Y arrancamos desde el principio entonces. Exacto, bueno, Pues, profe Carlos Cuentas, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por esta iluminación que efectivamente nos está dando y estamos construyendo. no, para mí es un placer además estar contigo porque la comprensión que tú tienes de los procesos cabalísticos, astrológicos, inclusive psicológicos, porque no hemos hablado de que tú no solo eres una estudiante del conocimiento oculto, sino que tienes conocimientos tanto de periodismo como de psicología.
Entonces, tengo una coequipera con mucho fundamento, podría decirse. muchas gracias, profe. Pues muy bien. Este es el primer capítulo de esta nueva era de reflexiones astrológicas. Los esperamos en el siguiente. Mi nombre es Nuria Asensio y es para mí un honor haber estado con el profesor Carlos Cuentas. Un abrazo y nos vemos en la próxima emisión de Reflexiones Astrológicas. Un abrazo para ti y para todos. Feliz día, que la sabiduría los acompañe.